Esta es la isla Martín García. Es una isla que se descubre en el año 1513, ¿no?, por Juan Díaz de Solís, en una de las expediciones de la corona española. Y tiene el nombre de Martín García, que era una de las personas que iba a bordo, que era el dispensero del rey, es decir, el que venía a repartir las tierras de la corona. Y Martín García muere a bordo de ese barco que venía con Juan Díaz de Solís, y bueno, le ponen el nombre de Martín García a la isla, que se iba a llamar Isla Esmeralda, pero terminó llamándose Martín García. Obviamente esta isla tiene mucha historia, tiene historia peronista obviamente, pero tiene muchísima historia previa. Tiene historia conjunta con el reino de Portugal, con el reino de España, con Francia. Sarmiento pensó esta isla como una capital que fuera común a toda la Confederación Argentina y a las provincias que se habían independizado, como era Paraguay y Uruguay. Pensaba acá instalar en Martín García lo que él llamó Argirópolis. Sarmiento escribió un libro con ese título, Argirópolis. Muchos pensaron o lo identifican a Argirópolis como si fuera una utopía al estilo Tomás Moro. Lo que les decía en la otra toma respecto del proyecto de Sarmiento. El proyecto de Sarmiento no tiene mucho que ver con la utopía de Tomás Moro. La utopía de Tomás Moro era una propuesta de civilización. Incluso Moro crea un lenguaje dentro de ese libro. Sarmiento no hace nada de eso. Sarmiento plantea en Argirópolis una solución política a un problema político de la época, que era el conflicto constante entre Buenos Aires y las demás provincias de la Confederación Argentina, y la Confederación Argentina en su conjunto con Paraguay y Uruguay, ¿no? Entonces, la propuesta de Sarmiento es política, no es literaria, no es filosófica, es política. Él tenía en la cabeza el ejemplo de los Estados Unidos de América, que habían creado Washington, ¿no?, como una capital que estaba por fuera del poder de los estados, sino que tenía un poder autónomo. Y él lo pensaba acá hacerlo, Sarmiento lo pensaba acá replicarlo en Martín García, para ordenar un poco las relaciones entre los diferentes componentes de la Confederación Argentina y del resto de América del Sur. Ese es el proyecto de Sarmiento. En esta isla hubo presos de todo tipo. Los presidentes que estuvieron presos acá fueron Irigoyen, Perón, obviamente, Alvear y Frondizi. Ninguno de los cuatro estuvo preso en lo que fue el penal. Estuvieron presos en diferentes lugares de la isla. Acá venían los presos comunes y los presos políticos comunes. Se dice incluso que en la década de los 90 también hubo presos acá, dentro de lo que fue un proyecto más ambicioso de reinserción en la sociedad de presos sí verdaderamente comunes. Se los traía acá, trabajaban, vivían acá, incluso podían traer a sus familias, pero bueno, a mediados de los 90 ese proyecto quedó trunco y los presos volvieron a Buenos Aires, ¿no? Interesante también de la isla Martín García es la transformación que hay en la opinión pública respecto de lo que fue a lo que es hoy. Hoy es un destino turístico. Se viene acá, incluso el gobernador Axel Kicillof viene acá como un lugar de descanso, pero esta isla obviamente fue un lugar, muchos llaman un campo de concentración. No un campo de exterminio, porque acá no se mataba gente de manera sistemática, sino que fue un campo de concentración para presos comunes, presos políticos e indígenas, ¿sí? Sobre todo durante el periodo de consolidación del Estado, alrededor de 1880, con la campaña del desierto del general Roca. Obviamente el caso más conocido de presidentes apresados acá es el general Perón, y además porque es la antesala al 17 de octubre de 1945, es decir, no hubiese habido 17 de octubre sin que Perón pasara por acá.
Y además esta es otra isla que tiene historia conjunta entre Perón y los alemanes. En el video anterior hablamos sobre directamente la relación que había entre el gobierno de Perón con algunos científicos que habían escapado de Alemania en 1945, pero acá, si bien no hay un vínculo directo entre Perón y alemanes, sí lo que ocurre es que en esta misma isla donde Perón fue apresado, también hubo una presencia fuerte de alemanes con el acorazado Graf Spee, ¿no? Cuando el Graf Spee viene al principio de la Segunda Guerra Mundial al Río de la Plata, los soldados desembarcan acá y la batalla, esta es la segunda batalla del Río de la Plata, la primera fue la de Guillermo Brown. La segunda batalla es la que libran los ingleses aliados con Uruguay contra los alemanes en el Río de la Plata. Los alemanes tuvieron presencia acá gracias al acorazado Graf Spee, que se enfrentó contra 3 buques ingleses, y luego de la derrota de Graf Spee en el Río de la Plata, su comandante, su jefe, se suicidó en Buenos Aires. Acá estamos llegando al cementerio de la isla. Lo particular que tiene este cementerio es que todas las cruces están inclinadas. No inclinadas en el sentido de que fueron enterradas de costado, sino que la propia cruz tiene uno de sus brazos mirando hacia el suelo. Como ven ahí. Todas las cruces están inclinadas. En el momento no lo noté, pero cuando volví a ver este video me di cuenta que en esa cruz se puede ver un rostro similar al del demonio Pazuzu de la mitología sumeria. Este demonio era el símbolo del viento, de las tormentas, las plagas y las pestes. Como se ve en la imagen, se lo representaba con una mano arriba y otra abajo, cosa que guarda relación con la inclinación de las cruces en este cementerio. Como dato de color, este demonio es el que da origen a la historia del exorcista y aparece en algunos momentos de la película con esta forma. Los escépticos dicen que están inclinadas solamente porque se usó un molde, el mismo molde, para hacer todas las cruces, y el molde estaba mal hecho. Pero obviamente otros dicen que tiene una simbología mucho más macabra, mucho más morbosa, que tiene que ver con que todas estas personas que están enterradas acá fueron al infierno, por eso el brazo de la cruz está inclinado hacia abajo, que supuestamente señala a dónde fueron los muertos. No hay vibras muy lindas, la verdad. Uno pregunta si el cementerio todavía se usa. No, ya no me acuerdo cuándo fue el último entierro. Si alguien se enferma grave, lo llevan al continente. Y la guía agrega, acomodándose la bufanda ya húmeda por la lluvia inhalada: además, acá nadie se muere. Y con eso se da vuelta y pide que la sigamos hasta las ruinas de la cárcel, cuya historia y deterioro explica largamente. ¿Cómo que acá nadie se muere?, le susurro a mi pareja. ¿Qué son? ¿Vampiros? Esto que están viendo es el barrio chino. En este caso, chino no tiene nada que ver con los orientales, sino con la chinada de la isla, una forma despectiva de llamar a los sectores populares.
Acá también estaban instalados los prostíbulos y las pulperías. Como ven, las casillas están destruidas, tomadas por los árboles y en algunos casos vandalizadas. Pero presten atención a lo que dicen las paredes al ingresar a una de ellas. A las 5 de la tarde estamos en el muelle, listos para el embarque. Hace frío otra vez. El río está plateado y quieto, como una serpiente mojada.